¿Sí? Ahora mejor. Sí. Parecía que estuviéramos en el ciberespacio. Que la fuerza nos acompañe. Independientemente de eso, os hemos, aparte del hashtag para aquellos que estén tuiteando, que es Noctámbulas Madrid, os hemos dejado el enlace donde podéis descargaros el informe. Encontraréis dos de los informes, el que hicimos el año pasado y el del presente año, que en breve Gemma Altell nos presentará los resultados más destacados. Como ya nos hemos comido 10 minutos más de los que habíamos previsto, más los 10 que acumulábamos, ya son 20, y vamos sumando. Os presento en breve a Gemma Altell. Gemma Altell es psicóloga, especialista en drogas y género, es profesora del máster de drogodependencias y también del máster de violencia familiar de la Universidad de Barcelona, es la subdirectora del área de adicciones, género y familia de la Fundación Salud y Comunidad y, ¿por qué no?, es de la máxima promotora de la línea de drogas y género que desde la Fundación Salud y Comunidad lleva muchos años desarrollando. Sin más, Gemma, por favor. Hola, buenos días. Bueno, yo se le ha olvidado decir que soy feminista, que quería decirlo también, igual que lo ha dicho Emilia. Perdón. Es feminista, me lo había dicho. Gracias. Es una declaración de intenciones que es casi un ejercicio personal, ¿no?, que en los últimos años hago y decido hacerlo público porque es una posición ante la vida, ¿no? Y, bueno, me parece importante. Bien. Os voy a explicar de dónde se origina Noctámbulas. Este proyecto, supongo que sabéis, algunos y algunas de vosotros, que fue presentado ya el año pasado en Barcelona. No sé si, bueno, hicimos una primera jornada explicando qué era el observatorio y cuáles fueron los primeros resultados, ¿no? Pero, bueno, nos ha parecido conveniente, dado que es la primera presentación en Madrid, volver a contar un poco de qué va este proyecto, ¿no?, más allá de los resultados de este año. Noctámbulas se inició a través de otro proyecto que nosotros desarrollamos de prevención del abuso de drogas en universidades. En un momento dado empezamos a detectar que algunas chicas, estudiantes, hablaban dentro del contexto de los riesgos del consumo de drogas en el ocio nocturno, hablaban de agresiones, hablaban de violencia sexual, sin darle este nombre. Y claro, hasta ese momento pues era algo bastante invisibilizado en el ámbito de drogas, ¿no? Cuando se hablaba de las políticas de reducción de riesgos o de los programas de reducción de riesgos, pues el tema de la violencia sexual no se nombraba, ¿no? Se nombraban otras cosas, pues el tema de la adulteración de las sustancias, el tema de la conducción bajo los efectos de las sustancias, etcétera, 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 pero no se hablaba de esto. Entonces hicimos un pequeñísimo estudio para ver si esto tenía como cuerpo, ¿no?, para empezar a investigar un poco más, y nos dimos cuenta de que sí. Y decidimos crear este observatorio. A ver si... Esto no va. Vale. Ahora, vale. Bien, estos son los conceptos básicos que giran en torno al observatorio, ¿no? ¿De qué hablamos? Hablamos de jóvenes, hablamos de prevención, violencia sexual, reducción de riesgos, un poco lo que ya os decía. Lo que tiene, yo creo que de relevante, y supongo que ya lo habréis notado por el tipo de conferencia, ¿no?, que hemos planteado a primera hora de la mañana, es la introducción. Intentamos que sea de forma sistemática en el trabajo que hacemos de la perspectiva de género, ¿no?, esa mirada, porque si no, digamos que estaríamos haciendo otra cosa que no observar la violencia sexual, en qué condiciones se da y en qué situaciones. Bien, ya llevábamos una larga trayectoria, y no me alargaré con esto, Xavi ya lo ha explicado en la presentación, de trabajo en las líneas de género y violencia machista, violencia de género, y lo que hacemos en este caso es ahondar en el tema de la violencia sexual específicamente. ¿Cuál es la filosofía de intervención del observatorio? Bueno, que sea en primera persona, es decir,
que hablen los jóvenes y las jóvenes directamente de lo que les pasa. O sea, no... También tenemos algunas voces de expertos, pero sobre todo lo que queremos es escuchar los relatos. Es un observatorio cualitativo, por tanto no esperéis datos, no sé si os va a decepcionar, pero de lo que va a hablar es de discursos, de relatos y de visibilizar qué es lo que pasa en la noche, ¿no? Y por qué pasa, ¿no? Por otro lado, como ya os decía, el tema del género, ¿no? Cómo interpretamos eso que nos emerge o lo que no emerge, porque no emerge también, ¿no? Integra diversas miradas. Diversas miradas quiere decir que hay, bueno, hemos contado en el equipo también con gente que viene del marketing en cierta manera, ¿no? Que trabajan en el trabajo de la búsqueda de nuevas tendencias y por tanto lo que se intenta es buscar las últimas cosas que están pasando para que sea muy fresco y muy realista y muy próximo a la realidad del ocio, ¿no? A veces sabéis qué pasa, que en temas de investigación a veces cuando se acaba publicando algo hace 3 años que se empezó el trabajo de campo y aquellos datos que obtenemos ya no tienen mucho que ver con lo que pasa en la realidad. Entonces, bueno, quizá no tiene la rigurosidad científica que podría tener un estudio cuantitativo con un cuestionario validado, etcétera. No lo pretende otras cosas, pero además lo que sí pretende es estar bastante actualizado en cuanto a lo que pasa. Y por otro lado también intenta estar permanentemente al día, es decir, tiene vocación de permanencia, ¿no? De estar sistemáticamente observando. Tenemos 2 objetivos básicos: la actualización continua de esa mirada, de qué está pasando con la violencia sexual en estos entornos, y por otro lado, diseñar, pensar y esperemos que en un breve periodo de tiempo implementar o contribuir a que otras administraciones entes tal implementen propuestas de prevención, ¿no? Propuestas de prevención y políticas, quizá, ¿por qué no?, en torno a este tema, ¿no? Cómo podemos intervenir, qué podemos cambiar, qué podemos resolver, etcétera. El trabajo que hacemos es con jóvenes, es decir, ¿con quién hemos hablado?, ¿no? Con jóvenes entre 18 y 35 años. Ya sé que los 35 años ya no somos jóvenes, es verdad que los que ya somos bastante más mayores que eso vamos distorsionando la percepción, como sabéis, ¿no? Con los años uno se sigue viendo joven y ya no lo es. Pero sí que es cierto que hasta los 35 años, bueno, la gente en los últimos años sale bastante de fiesta y nos parece que es bastante razonable que si cortábamos antes, pues estaba siendo un poco artificial en cuanto a lo que nos estamos encontrando, ¿no? Las zonas de intervención son 3 ahora mismo, aunque con vocación de ir ampliando en el ámbito del Estado español: Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. Y la metodología de intervención y de cómo observamos está, por un lado, el Observatorio SDA, que es lo que, pues, bueno, es un sistema por el cual contamos con un grupo de colaboradores que a su vez tienen una red de colaboradores. Ellos mismos son personas que están en el mundo de la noche, ¿sí? Que están participando del mundo de la noche, son formados por nosotros, para saber cómo preguntar y cómo recoger la información, y ellos a su vez cuentan con su propia red. Supongo que conocéis este sistema, es bastante parecido al tema de la bola de nieve. Y bueno, esto está por un lado. Luego hacemos entrevistas a líderes de opinión o gente que está en relación al mundo de la noche, pero no como usuarios, sino en otras posiciones, o porque sean profesionales o porque están en el ámbito sanitario y están recogiendo urgencias, etcétera, etcétera, diferentes cuestiones. Focus Group también con jóvenes, pero en espacio grupal, por tanto, bueno, valorando un poco y analizando la interacción entre ellos. Y luego está el tema de las netgrafías, es decir, todo lo que recogemos a través de Internet, de noticias, etcétera, etcétera. Bueno, como os decía, este es el funcionamiento de la metodología, es una plataforma digital y entonces estos colaboradores lo que hacen es recoger fichas de diferentes situaciones que se van encontrando durante la noche. Bueno, ahora, como veréis en los resultados, podemos hablar desde carteles de entradas a discotecas para ver cuáles son los reclamos o qué se utilizan, qué discursos se utilizan para conseguir que chicos y chicas vengan a una discoteca, que aquí ya hay mucho que decir y de hecho, bueno, está muy bien porque justo está muy vinculado a lo que se ha hablado antes, ¿no? Yo creo que era una entrada perfecta para poder ahora solo matizar un poco y entrar un poco más en profundidad, pero está mucho en la línea de lo que hablamos de medios de comunicación.
Entonces, desde esto hasta situaciones máximas de violaciones, ¿no? Ahí tenemos diferentes situaciones que se van recogiendo. Y sobre eso analizamos. Bien, os voy a hacer... vamos a hablar un poco de los resultados que salieron el año pasado y el año pasado, que están absolutamente actualizados, porque de hecho hablan un poco de tendencias, y luego algunas cosas nuevas que hemos encontrado en este informe. En primer lugar, se acaba verificando que efectivamente, como os comentaba al principio, no solo es un riesgo relacionado con el consumo de drogas y con la noche, el tema de la violencia sexual, sino que para las mujeres es uno de los principales, si no el principal, riesgo en la noche, en el ocio nocturno, ¿vale? ¿Por qué creemos que es importante eso? Bueno, primero es importante por visibilizarlo, pero luego hay otra cuestión que es cómo integramos eso en los programas de prevención y en los programas de reducción de riesgos, ¿no? Si empezamos a tener en cuenta la perspectiva de género en el trabajo que hacemos, pues habría que pensar en eso, ¿no? Habría que pensar que a lo mejor los chicos necesitan un enfoque y las chicas necesitan otro. Obviamente que las mujeres sean las víctimas mayoritarias y masivas de la violencia sexual o de los abusos sexuales o de, bueno, discriminación en esa cuestión, en el tema de la noche, no quiere decir que no haya que hacer intervención con los chicos, sino más bien lo contrario, pero seguramente es una intervención bastante diferente la que hay que hacer, por tanto hay que visibilizar aquí la diferencia. Esto que tenéis, no sé si lo podéis leer bien, si no ahora os lo leeré. Es un termómetro que hicimos de forma visual para analizar algo que es bastante importante, y sobre todo es importante a la hora de diseñar campañas y programas, que es ver qué nivel de percepción había entre los jóvenes, los y las, lo hago para resumir, pero chicos y chicas, sobre lo que significa un abuso sexual. A partir de qué punto uno identifica que aquello que le está pasando o que está haciendo es un abuso sexual. Entonces, empezamos por el nivel, digamos, más difícil de identificar, que es la cosificación de la mujer en espacios de ocio nocturno, comentarios sexuales incómodos, insultos y tocamientos no consentidos, ¿vale? Este es el nivel 1. Nivel 2, acorralamientos, creencias de tener un derecho adquirido sobre la mujer, invitar a copas, insistir frente a una negativa continua. Si os fijáis, son cosas que ha comentado Emilia antes, ¿no? Algunas de estas. Un tercer nivel, que son prácticas sexuales no consentidas en el marco de una relación sexual voluntaria. Eso tiene que ver un poco, probablemente, con el caso que se comentaba de la muerte en San Fermines, hace unos años, ¿no? Que fue una relación sexual consentida y a partir de un momento seguramente pasó algo que hizo que, ¿no?, que esa mujer quisiera poner un límite y entonces él no dejó, ¿no? Pero bueno, es otro nivel, ¿eh? En cuarto lugar, agresiones a chicas que han consumido mucho y no controlan sus actos. Y en quinto lugar, violación sin vulnerabilidad o sumisión química en la mujer. Eso es una violación. Bien. Lo que hemos encontrado nosotras es que hasta el nivel 3 no se detectaba que aquello fuera un abuso o una situación de agresión o algo inadecuado en el contexto de ocio nocturno. ¿Sí? Es decir, solo el 4 y el 5. ¿Vale? Bueno, lo digo porque es importante pensar en el contexto porque seguramente si esto lo hiciéramos, este análisis lo hiciéramos en una biblioteca, nos saldrían cosas diferentes, ¿no? O sea, el contexto está determinando muchas cosas porque lo leemos de una manera, pero claro, no de una manera igualitaria, porque se aceptan una serie de cesiones, digamos, que no son iguales en el caso de los hombres, pero que se dan implícitas por el hecho de estar en estos contextos, por un lado. Y luego habrá otro nivel que es por el hecho de haber consumido o no alguna sustancia. Con lo cual, esta cuestión es muy importante porque para que se den los niveles superiores tienen que haberse dado los inferiores. Es decir, nunca hay una violación directamente si antes no ha habido todo lo que... O sea, si no toleramos todos los niveles anteriores, ¿no? Hoy en la presentación no tenemos, ¿no? Pero en el tema de las campañas, por ejemplo, de las discotecas, ¿no?, lo que se ha utilizado para, bueno, como reclamo, ¿no?,
Bueno, sabéis que hay esta típica promoción de que las chicas no pagan, entran gratis y los chicos sí, ¿no? Y hay una campaña que creo que era de un sindicato, ¿no? Que decía, si no pagas por el producto eres tú. Igual lo habéis visto alguna vez, ¿no? Claro, eso es un implícito que está en el imaginario, ¿no? Bueno, que alguien siente que está pagando teniendo un derecho sobre algo porque las mujeres no pagan, ¿no? Conseguimos que vayan las mujeres y por tanto, pues bueno, están los hombres ahí para disfrutar de todo, ¿eh? Esto evidentemente no está dicho así, pero está en ese imaginario. Más cosas que encontramos. Bueno, la mercantilización de la sexualidad de las mujeres en los contextos de ocio nocturno, o sea, esta cuestión de vienen mujeres y cuando alguien en un reclamo publicitario está diciendo van a haber mujeres, ¿no? O publicidades donde, aunque también paguen las mujeres, pero la imagen que aparece es de, bueno, una mujer sexy, medio desnuda, etcétera, etcétera. Hay una promesa implícita de sexo, ¿no? Allí, yo creo que es bastante claro, no es una interpretación muy rebuscada, sino que es bastante evidente. Por tanto, es una mercantilización. Normalización y generalización del acoso sexual en contexto de ocio nocturno. O sea, no hay, bueno, ya os lo he dicho, no hay percepción ni de ellos ni de ellas que esos tocamientos, esos acorralamientos, esos ejemplos que ponía Emilia, ¿no? De ese tapón para cerrar el paso, que eso sea una vulneración de los espacios, no hay ninguna percepción. Que el contexto en sí mismo es un facilitador del abuso. Y bueno, una cuestión muy importante, las diferencias en la percepción social y subjetiva del efecto del consumo en hombres y mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la mujer consume, hay en la autopercepción y en la percepción de los demás una asociación directa a una mayor disponibilidad sexual. Es así. Entonces, ahora voy a adelantar una idea que probablemente sale luego, pero la comento ahora que viene también al caso. ¿Eso qué implica? Implica que cuando ha habido un consumo voluntario por parte de la mujer y después hay una agresión sexual, en el caso de las mujeres se tiende a responsabilizarlas más porque se han puesto en una situación que desde la mirada externa las sitúa en una mayor disponibilidad sexual y ellas han buscado, es como si ellas hubieran buscado esa vulnerabilidad, ¿no? Pues bueno, pues ya sabes lo que te has, ¿no? Has hecho esto, pues ya sabes lo que te vas a encontrar. Y en el caso de los hombres los derresponsabiliza. O sea, la lectura que se hace del consumo de drogas, mayoritariamente alcohol, ya lo veremos, es, bueno, como ha consumido, tampoco sabía exactamente lo que hacía. Entonces, bueno, pierde, ¿no? No hay control de los impulsos y, claro, pues es una víctima de ese consumo, ¿no? En cambio, ella es responsable del consumo y es prácticamente opuesta el análisis. Y luego, bueno, hay relación entre sustancias y agresiones. Hemos visto, pero lo que pasa es que para entrar en el detalle de esto sí que os sugiero que entréis en la web y ahí tenéis el informe entero que podéis ver del año pasado y y veréis un poco qué cosas hemos visto vinculadas a qué sustancias, aunque ya os digo de entrada que el alcohol es la sustancia más mayoritariamente asociada a agresiones. Los consumos abusivos en las mujeres incrementan la vulnerabilidad y en los hombres potencian las actuaciones. Pero claro, no es que tenga un efecto en el organismo diferente el alcohol en hombres y mujeres. Bueno, hay un tema de dosis, pero más allá de eso no tiene un efecto diferente. Pero claro, la mirada social sí, por tanto, a ellas las coloca en mayor vulnerabilidad y a ellos les desinhibe, generalmente, hablando en líneas generales, los desinhibe para actuar más. Termómetro de normalización del acoso, que es lo que ya os he comentado. Hay otra cuestión importante, pero que se va a ahondar mucho más luego cuando se hable del tema de Sanfermines, ¿no? En la mesa redonda posterior, que es la disolución de responsabilidad en contextos grupales. Esto es algo que también hemos observado mucho, es decir, las situaciones de abuso, agresión, llegando a diferentes niveles cuando hay un contexto grupal, ¿no? Un contexto de hombres abusando, incluso pueden haber mujeres periféricas, pero se percibe de otra manera, ¿no? Hay una disolución de la responsabilidad. El tema del acoso a través de las redes sociales, que está vinculado también a los espacios de ocio. Encontramos, por ejemplo, el año pasado
una ficha de un caso tremendo, ¿no? De un chico abusando de una mujer que estaba en vulnerabilidad química porque había consumido mucho, entonces le hizo fotos desnuda absolutamente de todo el cuerpo. Bueno, no entrar en detalles porque era bastante heavy la cuestión. Y luego difundió esas fotos, ¿no? Entonces, pues digamos que las nuevas tecnologías también entran y pueden contribuir. Ay, espera, que ahora se me ha ido la anterior. Vale, y luego, un tema que comentaremos ahora un poco más, que es el tema de la sumisión química, ¿no? Que sabéis que ha sido lo más mediático, siempre lo que más ha salido sobre esta cuestión. Bueno, ahora comentaremos algunas cosas. Bien, para este año nos hemos centrado en estos 4 bloques: sexualidad, ocio nocturno, drogas y violencia, como los más relacionados y los que más han emergido. ¿Y qué observamos? En relación a la libertad sexual de las mujeres, lo leo primero y os lo explico, ¿no? Existe una percepción de mayor libertad sexual de las chicas entre las mujeres y hombres jóvenes que frecuentan estos espacios. A pesar de ello, esta percepción no encaja con la desigualdad con la que se enfrentan a la violencia sexual en estos contextos chicos y chicas. En cambio, esta mayor percepción de libertad se ve acompañada de una mayor aceptación de los riesgos de ser agredida sexualmente, entendiendo estos riesgos como parte del precio de esta supuesta libertad. Esta es una cita sobre este tema. Los mandatos de género para las nuevas generaciones de mujeres han cambiado. Entonces, ahora mismo, así como antes el consumo de drogas era algo muy transgresor para las mujeres, porque digamos que estaba muy alejado del rol de género que las mujeres teníamos, hoy en día está integrado en el rol de género consumir drogas para este colectivo. Entonces, ¿qué pasa? Se ha pervertido, o sea, hay una, bueno, esto es una opinión mía, la palabra perversión es una opinión mía, pero se ha pervertido el discurso de forma que se invisibiliza la desigualdad, pero las mujeres suelen estar siguen estando en un riesgo superior. Ahora te encuentras a las mujeres que te dicen, ¿no? Como por ejemplo tenemos en esta cita: yo tengo tantas relaciones sexuales como quiero, hago lo que quiero, y si luego me pasan cosas, yo lo asumo, soy responsable por haberme puesto en estas situaciones. ¿Sí? Entendemos un poco la idea. Es bastante perversa, porque claro, no está haciendo, o sea, no es una mujer, es una mujer aparente, una mujer. Esta cita que os acabo de decir ahora es bastante textual, pero bueno, hay un núcleo ahí de mujeres teniendo este tipo de discursos. No está apelando a la responsabilidad del agresor, ya que no deberían pasar cosas cuando una ejerce su libertad sexual y toma drogas, sino que está asumiendo que como quiere ser libre y quiere tener un modelo igual que el que están ejerciendo los hombres, eso la va a situar en unos riesgos que ella asume que forman parte de esa situación. Vale, lo digo porque es una variante que, bueno, lo estaba comentando antes con una compañera de aquí del plan, ¿no? Tiene que ver con ese espejismo de la igualdad, que es un efecto que se está produciendo en los últimos años, que invisibiliza esa desequivalencia de género y nos vuelve a situar en un nuevo mandato de género, pero que a la vez nos pone en una situación muy vulnerable, ¿no? Porque deberíamos poder ejercer nuestra libertad sexual sin que nos pasaran cosas, ¿no? Entiendo yo. Por tanto, también eso hay que tener en cuenta, hay que tenerlo en cuenta para el diseño de políticas, de programas, etcétera, y ver, tienen que poder entender las mujeres que aparte de reclamar, además de reclamar su libertad, cómo ejercer su libertad, esa libertad debería poder ejercerse sin asumir riesgos y interpelar a ese sistema, no a cada hombre, ¿no? Porque evidentemente habrá hombres que nunca harán cosas así, pero interpelar al sistema que tolera que eso pase, ¿no? Entonces, a ver qué hacemos con eso. En ocio nocturno, en relación a los contextos virtuales, las redes sociales han tomado un papel esencial en las formas de establecer contacto con personas desconocidas en los espacios de ocio nocturno, generalmente con el objetivo de encontrar parejas sexuales. Esta realidad emergente presenta oportunidades y riesgos que es necesario explorar en tanto que herramienta disponible para la prevención. Es decir,
digamos que lo que hemos observado en el tema de las redes y de los conceptos virtuales es que son un potenciador y una fuente de vulnerabilidad, ¿no? Supongo que conocéis una aplicación que se llama Tinder, bastante utilizada por los jóvenes y otros no tan jóvenes, ¿eh? Tiene que ver bastante con los contextos de ocio. Y, bueno, claro, los desconocidos son desconocidos, ¿no? Y no sabemos, y a veces se dan diversas citas en una misma noche. Bueno, son elementos que hay que tener en cuenta también en la intervención porque potencian otras realidades. Igual, bueno, habría que pensar qué hacer con eso, ¿no? Y si además pues está, bueno, el tema del consumo de drogas de por medio, pues son más. El tema, otro elemento que nos pareció significativo en el primer año y que hemos querido ahondar un poquito más en este segundo año de mirada, digamos, es el tema de la diferencia entre los contextos rurales y los contextos urbanos, ¿no? Porque solemos investigar en las grandes ciudades, ¿no? En Madrid, Barcelona, Valencia, y claro, esto es una parte de la realidad. Y en los contextos rurales también hay mucho consumo de drogas, también hay mucho ocio, pero tiene especificidades. Entonces hemos observado un doble efecto. Por un lado, hay mayor control social, porque la gente se conoce más, y eso puede... O sea, hay mucho consumo de alcohol, como sabe, muchísimo consumo de alcohol también en los contextos rurales. Hay ese efecto de control social por mayor conocimiento del entorno y, por tanto, se puede reducir el nivel de agresiones por ese lado, hemos encontrado, pero, por otro lado, hay una mayor dificultad en expresarlo, visibilizarlo y reconocerlo, tanto por parte de agresores como de víctimas, así simplificando, ¿sí? Justamente por ese conocimiento. Por tanto, en estos casos el trabajo tendría que ir más, o sea, en entornos rurales el trabajo tendría que ir más en poder identificar, poner nombre y visibilizar esa situación, ¿no? Porque están más ocultas, digamos, por la falta de anonimato. ¿De acuerdo? En relación al consumo de drogas, los vínculos entre consumo, sexualidad y género, el haber realizado un consumo voluntario previo se entiende como un atenuante de la culpa del agresor y un agravante de la culpa de una víctima de violencia sexual, ¿vale? Esto lo comentaba antes. Este es uno de los elementos más importantes, diría yo, porque incluso se puede reproducir en un juicio, ¿no? Pues al final, bueno, supongo que ya tenemos claro a estas alturas todos y todas que la justicia no es neutra, las leyes tampoco no lo son, la interpretación de las leyes tampoco no lo es, con lo cual, bueno, estas cuestiones pasan. Entonces, normalmente la mirada ante la mujer es de mayor vulnerabilidad, ¿no? Creo que ha salido antes, que también lo ha comentado Emilia, ¿no? Aquel caso de, bueno, pero seguro que no querías, ibas tan borracha, ¿no? Ibas muy borracha, seguro que no querías, todo este tipo de interpelación que al final, bueno, está culpabilizando, y en el caso del hombre siempre la mirada es, bueno, es que seguramente tampoco era muy consciente de lo que hacía. Esto está constantemente en los relatos de las situaciones. Y en el relato, o sea, cuando hablo de los relatos no quiero decir que los hombres digan esto y las mujeres digan otra cosa. O sea, en el relato sobre los agresores de hombres y mujeres se dice esto, y en el relato sobre las víctimas de hombres y mujeres también se dice. Son construcciones compartidas, ¿no? Porque forman parte del sistema. Bueno, esto es una cita también, ejemplo. Si se cae una tía al suelo, es como que tiene que aguantar la compostura, la penita, pero es, digamos que es más mayoritariamente juzgada, ¿no? Hay chicas que también lo piensan, o sea, muchas veces las mujeres somos las primeras que criticamos a otras mujeres diciendo, bueno, claro, es que no me extraña, es que se ha pasado 3 pueblos, es que no me extraña que le pasen estas cosas, etcétera, ¿no? Pero si lo hace un tío, vaya taja se ha pillado este. El discurso es el de la pena, ¿no? Como de responsabilizar. Cuando un tío, luego, bueno, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver también con estos códigos, ¿no? Cuando un tío te invita a una copa, se te quiere follar, esto lo dice una chica. Bueno, yo, perdón por las expresiones, pero bueno, son las citas que han salido, yo creo que, ¿no? Es una ley no escrita, si tú aceptas el cubata o lo que sea de alguien, es muy directa la historia. Quiero decir, es porque te ha caído bien y habéis tenido una coña de colegueo, o tú estás aceptando. Simplemente estás mostrando un interés hacia la persona. Claro, cuando uno ha dicho esto, después, si pasa algo,
estamos entrando en esta justicia. O sea, ya hemos dicho esto, por tanto, ¿no? Pensamos que todo el mundo, está en el implícito que todo el mundo entiende estas cosas. Entonces, como todo el mundo entiende estas cosas, ya sabes lo que viene después de esto. No puedes poner un límite, ¿no? Es el tema del consentimiento también que comentaba Emilia del mito del no del principio a fin, ¿no? Es decir, si tú no has dicho que no en el minuto 0, luego ya no puedes decir que no. No puedes decir que no en cada punto del proceso, ¿no? Esto también es un mensaje muy importante y yo creo que se puede transmitir en campañas preventivas, ¿no? En cualquier momento del proceso, una puede decir que no. Una o uno, porque luego está la presión de la masculinidad, ¿no? Para llevar cosas hasta el final, aunque no se pueda. A ver, estoy hablando, una cosa que no os he dicho, hasta ahora el trabajo que hemos hecho, pero no es que no vayamos a hacer más, pero sí que mayoritariamente lo hemos hecho así, porque no podíamos llegar a todo y hemos ido por fases, es desde una perspectiva heterosexual en la violencia sexual, ¿vale? Por tanto, estoy hablando así porque mayoritariamente las víctimas son mujeres y porque estamos hablando de una perspectiva heterosexual, que quede claro. Bien, en relación a la sumisión química, es un término que se relaciona con diversas formas de violencia sexual, pero a pesar de ello no todas cuentan con la misma percepción social. Hay como dos tipologías de sumisión química, ¿no? que encontramos. Existe un amplio consenso con que la sumisión química premeditada es una forma de agresión sexual. En cambio, cuando la sumisión química es oportunista, es muy frecuente la responsabilización de la víctima de la violencia sufrida. A ver, esperad. Sí, o sea, cuando en los medios de comunicación normalmente cuando se habla de sumisión química se hace referencia o queda en el implícito una sumisión química premeditada, que quiere decir, ¿no? Es escena típica, que un hombre pone algo en una bebida de una mujer con el fin de conseguir que esté sometida químicamente para tener relaciones sexuales. Esto es algo que no hemos encontrado prácticamente. Algún caso de alguien que lo narra desde ahí y tampoco no sabemos si lo narra desde ahí porque decirlo de otra manera supone una penalización social mayor. Esto también ahí lo dejo. Pero sí que se dan muchas situaciones oportunistas, o sea, pues de mujeres, insisto, mayoritariamente mujeres y desde la perspectiva heterosexual, que habiendo consumido mucho, luego puede haber alguien que se las encuentra en esta situación y decide aprovechar la situación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando, como os comentaba antes, cuando se da de forma oportunista, parece que entonces la mujer es más responsable de que le pase porque el consumo ha sido voluntario. Entonces aquí, bueno, tenemos esta hipótesis que la decimos un poco tímidamente porque según cómo se interprete o se explique puede ser peligrosa, que a lo mejor en los casos en los que se explica así, ¿no? Como alguien me acabó pasando esto porque alguien me drogó, ¿no? O este imaginario de ha pasado algo que yo no he controlado, es una manera más fácil de salir de esa penalización, que no debería ser, porque una puede haber decidido consumir y eso no debería implicar que luego reciba una agresión, pero yo creo que podemos saber todos y todas que es muy probable que esa penalización se produzca, y entonces, bueno, pues puede haber algo de eso, ¿no? En todo caso, son mayoritarias las agresiones que se dan en situaciones oportunistas y no premeditadas. En relación a los discursos sobre el consentimiento sexual, los códigos en relación al consentimiento para tener una relación sexual son distintos entre hombres y mujeres. La socialización de género y los aprendizajes de los códigos relacionados con ligar y seducir tienen una importante influencia en cómo hombres y mujeres leen e interpretan las situaciones de flirteo que se dan en contextos de ocio nocturno. Vale, a ver, ahora esta cita tiene que ver con el tema de la sumisión química, lo que pasa es que está puesta aquí y también con lo que hemos dicho ahora, pero creo que es interesante leerla. El tema es que cuando vas ciego y ves estos espectáculos, esta cita es en el contexto de espectáculos porno dentro de una discoteca, bueno, sexuales, ¿no? Hay un momento en el que se te mete en la cabeza follar, follar, follar. Es el chip. Y si ves a una tía muy taja, pues le dices, oye, ¿quieres que te acompañe? Vas fatal, te acompaño, y en casa intentas buscar el morro y tirar para adelante. Eso sería un ejemplo de situación oportunista, por ejemplo, ¿vale? A ver, espera un momento porque
quiero volver al tema anterior. Anterior, vale. Bueno, el tema de lo que os comentaba de los discursos sobre el consentimiento, ¿no? Vemos esa diferenciación entre ellos y ellas, en ese no, que seguramente para ella significa un no, y ese no en el cual estamos socializados diferente, que a lo mejor, insistiendo un poco, ese no puede ser un sí, ¿no? Así, simplificando. No sé si estamos de acuerdo con eso, pero es algo bastante habitual, ¿no? Tiene que ver con la socialización de género que hemos recibido unos y otras, ¿no? Entonces, eso también es un efecto que se produce aquí. Este otro elemento que también ha salido en el tema de los mitos y que a mí también me gusta mucho, ¿no? La biología masculina como causa, ¿no? El tema es que cuando vas ciego y ves estos espectáculos... esta es la misma, sí, perdona. Si conoces a un tío de noche y te lo llevas a tu casa, ¿qué quieres que piense el tío? Que va a follar. Y si se lo pones en bandeja, es normal que lo piense. No te estás tomando un café a las 3 de la tarde. Si a mí una tía me dice de ir a su casa y luego me dice que no, me jodería un montón. Joder, no te subas al tío a casa, te sienta mal. Es que vamos a ver, se trata de ser consecuente, ¿no? Fijaros, es que el discurso de la coherencia, ¿no? Si empiezas algo, lo tienes que llevar hasta el final. Te jode, te molesta. De ahí a que se te vaya la olla y agredas, hay un abismo. Soy de los que piensan que hombres y mujeres somos diferentes, funcionamos diferente. Este es el implícito de la biología asociada al sexo en los hombres. Pero si no tuviéramos educación, yo estoy seguro que seríamos como chimpancés y el macho solo querría zumbar, comer y dormir. El hombre es así, pero vivimos en una sociedad con reglas y hace que se controle, que empatices con la otra persona. Si no hubiera reglas, los hombres... Bueno, a ver, está bien porque es alguien que habla muy claro de cómo ver las cosas, ¿no? Y bueno, luego pueden haber discursos más encubiertos sobre esto y evidentemente no todo el mundo lo ve así ni lo piensa así, pero está en el sustrato que la sexualidad masculina es más irrefrenable que la femenina y eso pues... Bueno, pues hace que se permitan unas licencias y que se justifiquen una serie de cosas en aras a ser consecuente, etcétera, etcétera, ¿no? Eso aparece mucho como justificación. Otro nivel de discurso, el control de las mujeres como sumisión, o sea, otra vez poniendo la responsabilidad en las mujeres como las que deben ser, controlar sus acciones y, por tanto, reducir sus riesgos, ¿no? La responsabilidad está en ella. Yo creo que muchas veces son las mujeres las que lo propician. Usar la palabra guarra no mola, pero a veces es córtate un poco, porque suena a que la estoy privando, pero no es. Tú estás permitiendo que te miren por debajo de la falda, que te digan cosas. Tú estás permitiendo, ¿eh? O sea, no es que el otro lo está haciendo, sino que tú lo estás permitiendo. Tiene el punto de permitir o no permitir, porque tiene el punto ese de saber si él se ha pasado o tú te has dejado. Si él te está invitando y tú estás jajajeje y luego al final le dices, no, yo me voy con mi novio o con mi amigo. Es bastante normal que el chico se rebote. Que no digo que la agreda, pero ella ha permitido que el tío se pasara con ella. Yo no sé, claro, yo creo que estos discursos los hemos oído muchísimo y de toda la vida, ¿no? Quizá, y los tenemos muy interiorizados. Quizá la gracia está en poder ahora leerlos desde otro lugar, ¿no? Porque, bueno, no sé, a ver, yo como mujer realmente esa sensación de que tú tienes una responsabilidad sobre lo que te pase en este contexto, yo creo que está muy incorporado, es decir, no es nada nuevo, pero quizá lo importante aquí es empezar a ver cómo tenemos que salir de esa posición de responsabilizarnos y asumir otra, ¿no? Porque, bueno, asumir otra que tiene que ver con reivindicar las acciones del otro, no acciones nuestras, porque dejarse mirar, ¿qué significa dejarse mirar? ¿Cómo sería no dejarse mirar, por ejemplo, no? No lo sé. Pregunto, ¿no? O sea, habla de esa posición pasiva, ¿no? Y de qué hacemos con esa posición pasiva, la pasamos activa, pero para ser más pasiva, ¿no? Es realmente difícil. En relación a los discursos sobre violencia sexual, y creo que ya con esto ya termino. La violencia sexual aparece como un tabú social en los discursos de las personas que frecuentan los espacios de ocio nocturno vinculadas al consumo de drogas, y me paro aquí un momento, es decir, todos estos discursos, por ejemplo, estas últimas citas que he leído,
cuando uno las expresa, uno o una, las expresa, no los mete en el cajón de la violencia sexual. ¿Sí? No sé si... A ver si consigo explicar de una manera que quede claro. Cuando alguien habla de esto, está hablando de sexualidad, no está hablando de violencia sexual. Eso es muy importante, porque se ve como dos cosas, como dos categorías estancas diferenciadas. Y en realidad es un continuo. Es decir, de hacer un discurso de este tipo de, claro, cuando uno te invita a una copa o si te dejas mirar y tú haces jeje, jaja, luego ya sabes lo que viene, el ya sabes lo que viene... el que lo menciona está hablando de sexualidad, pero nosotros podemos hacer una lectura de que lo que viene probablemente puede ser algo que no tiene que ver con el consentimiento o con la sexualidad compartida o consentida, ¿no? Pero se está contemplando como dos formas distintas. Por tanto, cuando decimos que la violencia sexual es un tabú social en este contexto, difícilmente este tipo de cosas la gente las habla como agresiones sexuales, sino que esto no se produce, ¿no? Hay muy poco de esto. Pero luego sí que vemos que se da en muchas situaciones. Lo que pasa es que no se reconoce como tal, sino que se reconoce en cómo se maneja la sexualidad en contextos de ocio nocturno. ¿Sí? Le damos dos nombres diferentes a eso, ¿no? Existe un consenso social sobre la gravedad de las agresiones sexuales. O sea, a cualquiera de estas personas que tú le preguntes si le parece grave las agresiones sexuales, dirá que sí. Otra cosa es que entiendan que muchas de las cosas que pasan con la sexualidad son agresiones sexuales o están muy próximas a ser agresiones sexuales. Y de las agresiones machistas. Y por lo tanto es muy difícil que las personas, ya sean víctimas o agresores, se reconozcan como actores implicados en dinámicas de violencia sexual. Porque se ven implicados en sexualidad, no en violencia sexual. A pesar de ello, en el relato de muchas de estas personas aparecen descritas situaciones que claramente hacen referencia a la violencia sexual en estos contextos. O sea, el relato y el nombre que le damos al relato, digamos que son dos cosas diferentes. Bueno, hasta aquí las cuestiones así principales que os queríamos comentar y muchas gracias. Y si tenéis preguntas, pues ya está. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí? Te han cortado el micro. Buenos días. No veíamos muy bien el tema del termómetro en el que hacéis referencia a lo que perciben o no perciben los chavales como abusos sexuales y quería que nos contaras, nos enumeraras qué es lo que estos chavales no consideran abusos sexuales estando en un ambiente nocturno. Espera, lo voy a buscar. Sí, porque este tema, justo esto del termómetro es muy visual y muy importante, porque sobre todo para intervenir luego, ¿no? Mira, el nivel 1, las categorizaciones las hemos puesto nosotros en cuanto a nivel de gravedad, digamos, las hemos definido así. De menor gravedad a mayor gravedad. Hasta el nivel 3 no es reconocido como abuso. Nivel 1. Cosificación de la mujer en estos espacios, tiene que ver con el tipo de publicidad, cómo se obliga muchas veces a vestir a las camareras en los locales, también algunos camareros, pero mayoritariamente camareras, etcétera, etcétera. Cosificación de la mujer, que tendría diversos ejemplos. Comentarios sexuales incómodos, insultos y tocamientos no consentidos, ¿vale? Esto sería nivel 1. Nivel 2, acorralamientos, creencia, si alguna cosa no se entiende bien os la explico, acorralamientos, creencia de tener un derecho adquirido sobre la mujer, invitar a copas con el objetivo de, porque, a ver, tampoco se trata de que no, por favor, se entiende. Insistir frente a una negativa continua, ¿no? Esta cuestión del consentimiento y de que el no es un no. Y el nivel 3, que también estaba en ese quedar fuera, prácticas sexuales no consentidas en el marco de una relación sexual voluntaria. Este es muy importante.
Porque tiene que ver con esta idea de en qué momento puedes parar, ¿no? Porque, bueno, tú puedes aceptar hasta ahí, pero a partir de ahí no. ¿No? Es algo a negociar siempre, ¿no? Las prácticas sexuales entre 2 personas, 3 personas, 5 personas, una relación sexual que sea. Nivel 4. Agresiones a chicas que han consumido mucho y no controlan sus actos, es decir, en vulnerabilidad química, que le llamamos, o sumisión química pero no inducida, ¿vale? Y nivel 5, violación sin vulnerabilidad o sumisión química. O sea que no hay consumo de sustancias, una violación a pelo, digamos, ¿no? Ah, sí. No, consideran que está dentro de los contextos de ocio nocturno, que está en los códigos de relación del ocio nocturno. Sí, flirteo, relaciones de seducción, ¿eh? El 3 incluido, sí. El 3 incluido. Porque el 3... el 3 estamos en este contexto de ocio nocturno, pero probablemente si desarrolláramos esto en otros contextos, ahora esto no lo cojamos literal, pero seguramente esto, si hiciéramos una investigación en profundidad sobre sexualidad en cualquier ámbito, seguramente en muchos casos se entendería que las prácticas sexuales, bueno, que no todo el mundo, digamos, es libre eligiendo ya en el contexto de una relación sexual qué práctica, no se siente libre del todo, pero esto ya respondería a muchas cuestiones que van más allá de esto, ¿eh? Pero bueno, en general se considera que tiene que ver con el flirteo y con el juego propio del entorno de ocio nocturno. Hola, no, quería preguntaros, porque leyendo las definiciones de ese termómetro me pregunto si realmente hace falta un entorno de ocio nocturno para que los chavales vean que esos comportamientos son normales, tocamientos, acorralamientos, comentarios. ¿Creéis que también se da fuera de la noche? Sí, pero es lo que te decía, digamos que este contexto da mayor coartada, sí, o sea, claro, ahora vamos a poner el típico mito, ¿no? Que tú vas andando por la calle, ¿no? Ahora que se habla mucho, ahora está de moda este tema también, hablar del tema del acoso en la calle, ¿no? Hacia las mujeres, ¿no? Ahora voy a estereotipar, por favor, no os lo toméis al pie de la letra, ¿no? Trabajador de la construcción, pasa mujer, ¿no? Y, ¿no? Piropo al canto, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se da en otros contextos, pero el contexto de ocio nocturno tiene una relación directa con la sexualidad. O sea, está directamente vinculado o se entiende altamente vinculado y, por tanto, el nivel de tolerancia es mucho más alto que en otros contextos. Sí, es mucho más difícil poner el límite y ya hay una mirada mucho más permisiva, pero de unos y otras, ¿eh? Bueno, no sé, a ver, no sé qué opináis, si le añades pero... el consumo de drogas, ¿no? En el sentido de que comentaba de que para el agresor, ¿no? Puede suponer, ¿no? un atenuante, ¿no? Iba atajado, no me acuerdo de nada, ¿qué pasó? ¿No? O esta sensación de acabar la noche y ¿no? A aquella chica pues que seguramente no está en todos sus sentidos, pues aquel chaval que de alguna manera intenta, ¿no? iniciar una relación y esa persona no responde, no lo reconoce como un rechazo ni como un no, sino que de alguna manera, mientras no haya un rechazo muy ¿no? significativo, esa persona tira para adelante sin pensar que está haciendo una agresión sexual. Y aquí está, ¿no? en lo que decía, que estas agresiones sexuales no premeditadas y oportunistas, que son aquellas, ¿no? que de alguna manera la persona no hay una intencionalidad de drogar a la persona, pues son las más frecuentes y las que nos encontramos más en la noche, ¿no? Tanto el contexto como el consumo de drogas son dos elementos que están... El consumo de drogas en estos contextos está vinculado a la sexualidad, ¿no? Sí, yo quería preguntar, el termómetro este que nos habéis enseñado es del 2013-2014, el informe anterior. Quería saber si en este informe, en el actual, habéis hecho algo similar y si los resultados coinciden y no se avanza en este sentido. Y por otra parte, ¿qué se puede hacer para prevenir y cambiar la situación? Vale.
A ver, este año no hemos preguntado. Este termómetro, como veis, estos conceptos son bastante amplios y era como una forma de mirarlo para que fuera gráfico, didáctico y se entendiera bien. No hemos preguntado diferencias sobre esto, pero lo que desprendemos de lo que ha salido es que estamos en el mismo punto. Es decir, para cambiar algo tan estructural necesitas bastantes años, porque... O sea, a ver, yo creo que ahora lo que estamos intentando con este proyecto y otros, ¿no? Porque también un poco nuestra vocación es intentar recoger qué se está haciendo en este ámbito, es poner en la agenda este tema, ¿no? Es decir, la violencia sexual está presente en estos contextos y podemos hacer cosas. Y a partir de ahí irán pasando cosas seguramente. Y ahora, y con esto entraré a la segunda parte de la pregunta. Pero, claro, no son cuestiones tan específicas como la introducción de una nueva droga en el contexto de ocio nocturno, que es mucho más fácil de delimitar, sino que tiene que ver con tendencias, con actitudes, con educación y, por tanto, es mucho más largo plazo. Bueno, hago una intro y luego, si quieres añadir más cosas, ¿no? A ver, nosotros planteamos en los informes algunas propuestas de intervención preventiva, ¿no? Algunas tendrían que ver con regulación seguramente de los locales, por ejemplo, voy de lo más grande a lo más, ¿no? Regulación de los locales, qué tipo de publicidad se hace, qué tipo de formación tienen, por ejemplo, los profesionales que trabajan en el ocio nocturno en relación a esto, ¿no? ¿Qué hacer cuando ven a una chica en según qué situaciones, tanto por la vulnerabilidad química o bien porque está siendo acosada, ¿no? ¿Qué tipo de intervención poder hacer? Esto a un nivel, en los locales o en los espacios que sea festivales, etcétera, etcétera. Luego el tema de hacer materiales preventivos, ¿no? A ver, lo que sí que hablábamos bastante este año es que sobre todo habría que trabajar con los chicos jóvenes, ¿no? Porque si no, acabamos haciendo muchas veces, como el ejemplo que también ha puesto Emilia, que nos poníamos las manos en la cabeza en su momento, ¿no? Cuando se hizo este documento de cómo se deben las chicas proteger de estas situaciones. A ver, hay un punto práctico que, bueno, ¿no? Yo soy madre de un adolescente y yo cuando vi esto me debatía, ¿no? Porque pensaba, bueno, está bien que sepa que se tiene que proteger, pero por otro lado debería no pasar, ¿no? Entonces, intentar meter contenidos que vayan directamente a trabajar con los chicos y, sobre todo, aumentar en ese termómetro, efectivamente, materiales o campañas preventivas que vayan dirigidas a aumentar esa sensibilidad en el nivel de tolerancia al acoso, por ejemplo. En ellas a poner el límite y en ellos en identificar dónde está el límite. ¿Quieres añadir más Realmente cosas? hay una tarea preventiva importante y realmente posible, ¿no? Es aquello que dice, esto es imposible. No es imposible, ni mucho menos. Miremos en la mesa posterior ejemplos, ¿no? Desde el protocolo de actuación que se hizo durante las fiestas de San Fermín, que nos lo contarán desde el mismo ayuntamiento, hasta las actividades preventivas que hemos ido recopilando, no tanto a nivel estatal, pero sí a nivel europeo y a nivel norteamericano, ¿no? En el sentido de empiezan a haber actividades preventivas desde protocolos de actuación de la policía o de los profesionales del ocio nocturno a cambio de leyes, ¿no? Antes nos comentaba Elena de que una de cada 5 universitarias en Estados Unidos había recibido algún tipo de agresión sexual y realmente, por ejemplo, la ley de California se tuvo que modificar. ¿Por qué? Pues porque cuando había una violación en el marco universitario, quien acababa decidiendo si aquello era una violación era el rector de la universidad. Y el rector de la universidad escuchaba a uno, escuchaba a otro, sin pruebas, sin nada, y acababa decidiendo. Claro, no entraba por tema judicial ni por tema penal, y muchas veces influían otros factores que no eran relacionados con aquella agresión sexual, sino si ese estudiante, dependiendo de cómo era el quarterback o era otra, ¿no? Y en este sentido se tuvo que modificar la ley, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cuestiones más interesantes es que pasaron del no es no al solo el sí es sí. En el sentido de que si no había un consentimiento expreso por parte de la persona agredida, ¿no? de que había dado consentimiento a esa relación, esa relación había sido una agresión. Y en este sentido empezaron a haber experiencias interesantes que después Miquel también en la mesa posterior también nos comentará. Pero sí, se pueden hacer muchas cosas. Muchas veces nos cogemos a esta... ¿no? Esto es muy difícil de trabajar, es muy difícil de prevenir, más difícil es de resolver una vez haya sucedido.
el agresor y como víctima, pues en este caso la mujer, ¿no? Y a nivel un poco legal, para cambiar un poco el inconsciente colectivo, a nivel de jueces, ¿cómo está la cosa, ¿no? ¿Cómo se puede cambiar para que la ley sea más justa en ese sentido? Pero yo creo que es muy difícil y para culpabilizar realmente el agresor y tampoco ser más justo en cuanto a la mujer, ¿no? Si realmente es más culpable o menos culpable, ¿cómo está un poco la justicia? Es que, mira, es que este tema sería mucho más amplio porque en realidad, claro, no tiene que ver solo con la violencia sexual. O sea, ahora mismo tenemos en España, te hablo del tema de violencia de género, tenemos una muy buena ley. O sea, es que esta ley del 2004 es muy buena, ¿eh? Y en el momento que se hizo era bastante pionera. Pero claro, efectivamente las leyes las implementan personas, ¿no? Y falta mucha formación en esta cuestión, ¿no? O sea, es que incluso la formación específica sobre temas de violencia de género que se recibe para estar en juzgados de violencia de género deja mucho que desear, con lo cual, por mucho que el marco legal sea muy bueno, bueno, pues habrá gente que tenga un poco más de sensibilidad. Es que a veces no hay ni, no sé, esto es una opinión personal, pero es que no es que haya ni mala fe, es que hay un desconocimiento de la materia. Entonces, la lógica que se aplica, pues, no se adecua. Yo creo que esto es un tema de formación y de tiempo. Sí, hola, me ha parecido muy interesante la charla. ¿Dais también estas charlas en la universidad? Porque también yo como madre de adolescente, pues sí que me resultaría interesante que las dierais también y también echo de menos que haya campañas publicitarias en la televisión, que al final es lo que les llega a ellos, igual que hay campañas de si tomas drogas no conduzcas o si bebes no conduzcas, eso les llega y ya de hecho pues tomarán lo que sea, pero no conducen porque les ha llegado. Intentan que si sale el que conduce no bebe o tal, entonces dirigir hacia ellos, dar más estas charlas en la universidad, que yo aquí me ha parecido muy interesante, pero ya estamos fuera. Bueno, porque entendemos que este es un foro profesional, ¿no? Me gustaría que se diera más a eso, que me ha parecido muy interesante, vamos. Sí. Precisamente tenemos un programa, ¿no?, que coordinamos también desde Fundación, que es en plenas facultades, que trabajamos el tema de drogas, el tema de sexualidad, el tema de género, aquí con Patricia Martínez también, a las universidades. Estamos en varias universidades, lógicamente no deja de ser, ¿no?, una pequeña parte de alumnos a los que llegamos. Y si no salimos en campañas de televisión, tenemos la televisión aquí, que seguramente nos dará una buena campaña en este sentido. Pero es difícil llegar a los medios de comunicación y el poder que tenemos ante estas situaciones es pequeño. Gracias. Aunque el estudio es cualitativo, no cuantitativo, quería saber si ese sistema SDA, hecho a base de relatos y de personas que están, digamos, incrustadas en ese contexto, en la noche, para sacar testimonios, ¿tenéis una cuantificación? ¿Cuántos testimonios? O sea, el estudio se ha hecho a base de, o sea, a partir de miles de testimonios, cientos de testimonios. ¿Cuántas personas y cuánto tiempo más o menos? Supongo que en el último año, pero más o menos si sabéis cuántos testimonios, ¿de cuántos hablamos? ¿Cuántas fichas podemos haber recogido? Unas 200 fichas. Cada ficha explica una situación. Es que, claro, hay varias vías, ¿no? Bueno, ahora no tenía presente, pero... Año, sí. Tenemos de fichas directas de jóvenes unas 200 al año. Luego tenemos toda la parte de entrevistas a profesionales que te decía que tienen vinculación con el ámbito de ocio. Y luego los focus group. Hemos hecho cuatro focus group con jóvenes. Focus group que son, bueno, ¿sabes? Grupales, exacto. Sí, que es interesante ver la relación entre ellos, ¿no? Son normalmente un grupo, ¿no?, una parte de chicos, una parte de chicas. ¿Qué comportamiento tienen los chicos, por ejemplo, cuando están en el grupo grande con ellas? Y después, ¿qué comportamiento tienen los chicos cuando simplemente se quedan a solas, ¿no? Y si realmente modifican sus discursos. Es interesante de ver.
Y cuando habéis hablado de que sería interesante proponiendo ideas, trabajar en la educación, ¿no? Como contenidos, has dicho, introducir contenidos de este tipo. ¿Os referís a introducir los contenidos ya desde, por ejemplo, educación secundaria? O sea, ¿vuestra propuesta sería que esto debería estar en los planes de estudio? A ver, los temas de igualdad, coeducación deberían estar desde P3. Esa es mi visión, ¿eh? P3, bueno, no sé si llamáis P3 aquí, ¿no? Perdón. Preescolar. 3 años. No, educación infantil. Muy bien. Disculpar, ¿eh? Tema de la perspectiva de género. La catalanada. Bueno, de hecho existen programas para empezar a trabajar temas de igualdad desde educación infantil. O sea, no es que no lo digo porque existe y se puede hacer. Entonces, claro, pero también de educación para la salud también se hacen cosas. Pero para hablar de alcohol y drogas, sí. No. Desde educación infantil no, pero esto ya claro, no, por eso digo, eso gradualmente va cogiendo más... de promoción de la salud y de prevención universal se pueden trabajar ya desde P3, ¿no? Lógicamente, a cada edad trabajaremos unos contenidos u otros, ¿no? En relación a lo cerca que tengan estas problemáticas. Pero eso se hace, lo que pasa es que no se hace sistemáticamente, pero talleres tanto de temas de drogas, y nosotros hacemos talleres de tema de drogas con perspectiva de género y por tanto abordamos estas cuestiones, pero no están sistematizados en todos los colegios. Y también se hace mucha intervención en relaciones abusivas, que se le llama relaciones de pareja, donde también se introduce toda esta cuestión. ¿Se debería hacer? Sí. ¿Se debería estar más introducido en los planes, en los departamentos de educación? También, porque si no son setas, ¿no? ¿Cómo os digo? Setas. ¿No? O sea, de forma aislada, ¿no? Champiñones. Se hace de forma aislada y no tiene... Claro, no cala suficiente, pero debería hacerse, sí. Lo dejamos aquí, sí, que ya vamos...